Gracias. Gracias, licenciada. Mientras me introduzco un poquito, voy a tratar de compartir, solo si me pueden habilitar la opción de compartir y así ya comparto mi presentación, por favor. Listo, ya está. Muy bien. Mientras abro aquí mi presentación y les muestro de lo que vamos a aprender hoy, me gustaría que en el chat que me puedan decir, por favor, si sé que posiblemente tengo audiencia de otros países, aparte de Guatemala, si me pueden decir de qué país o ciudad, dónde están localizados ustedes, sería perfecto. Eso me ayuda como para ir conociendo de qué lugares me visitan, por favor. Se ve mi pantalla, ¿verdad, licenciada? Sí, es correcto. Ok, muy bien. Ok. Mientras arrancamos, bueno, lo quería hacer un poco interactivo, vamos a ir haciéndolo un poco interactivo más adelante, pero la realidad es que traigo un contenido bastante interesante. Esta es una pregunta que me hacen todo el tiempo, en todas las conferencias me la hacen, es muy recurrente. Me dicen, Alfredo, ¿cómo manejo objeciones? Está muy caro, déjame hablo con mi socio, déjame pensarlo. Entonces, esta clase la quise poner en diría yo, en un 80% en el manejo de objeciones. El otro 20% vamos a hablar de algunas bases o pilares que son necesarias también en el mundo comercial, porque para llegar al manejo de objeciones debimos haber pasado toda una trayectoria, ¿no? Entonces vamos como que a resumir un poquito ese 20% y luego me enfoco mucho más, digamos, en la parte de manejo de objeciones, ¿vale? Entonces, como ya decía la licenciada, mi nombre es Alfredo Rivera. Actualmente soy el director comercial de la empresa R-Connect Consulting and Training, una empresa que nos dedicamos precisamente a la consultoría y a la capacitación de equipos comerciales. Aquí a mi lado derecha pueden ver ustedes algunas marcas o clientes con los que hemos trabajado ya. Algunas locales, otras no locales, algunas internacionales. Tengo aquí marcas de México, tengo marcas de El Salvador, tengo de la Universidad UDIMA de Madrid, eso es España, la Universidad Galileo local de Guatemala también, por supuesto. Entonces, hemos trabajado con algunas marcas importantes y muchos se han beneficiado de estas capacitaciones que hacemos, que de hecho las hacemos muy a la mano de la necesidad del cliente. Hacemos toda una investigación antes de capacitar a los equipos comerciales. Entonces, vamos a continuar acá y de lleno me gustaría empezar con mis objetivos de esta tarde. Me gustaría que aquellos que les guste tomar nota, que vayan apuntando, por favor. Más adelante yo voy a hacer una o dos preguntas. Yo creo que al apuntar es cuando de verdad aprendemos, ¿no? Y mis objetivos acá son claros. Son 4 objetivos los que tengo con ustedes. Potencializar herramientas de prospección, venta y postventa. Potencializar el descubrimiento y calificación de clientes. Potencializar el manejo de objeciones, que va a ser el fuerte de esta clase. Motivar al personal para el alcance de las metas, por supuesto. Entonces, entramos en el tema antes de hablarles de objeciones, necesito hablar de algunas bases de las ventas, porque tenemos que llegar, antes de llegar a la objeción, hay mucho que recorrimos, ¿verdad? Entonces, si me pueden por ahí tal vez silenciar micrófonos. Gracias. Por favor, los que tienen micrófonos abiertos, gracias. Entonces, los pilares, miren, sucede esto, los pilares de las ventas son estos. Nuestro modelo AIDA, que es desde la creación de la atención hasta la acción, que es la compra, la parte racional, que el cerebro, bueno, decide tomar la decisión y compra. Esto es básicamente los pilares por los que se rigen las ventas y el mercadeo. Ahora, esto no ha cambiado desde los años 70, 80, por ahí, desde que alguien escribió este tema, y siguen siendo los mismos. Ahora, lo que sí cambia constantemente es nuestro comportamiento como consumidores. Ustedes no me dejarán mentir que ahora la gente compra por Telegram, compra por WhatsApp, compra por mensajito de Facebook, N plataformas, y eso hace unos años no existía. Entonces, debido a que nuestro comportamiento como consumidor está en constante evolución, yo considero que es vital para todos los equipos comerciales capacitarnos constantemente,
¿verdad? No significa que yo aprendí de ventas y me quedo allí, no es cuestión de seguir capacitándonos constantemente. Entonces, entonces el modelo AIDA, bienvenida Lorena, el modelo AIDA entra desde la atención. Creamos la atención desde algo visual, una llamada telefónica, exponemos nuestro producto, nuestro servicio de alguna forma y es ahí donde tratamos de adquirir esa atención de nuestro posible cliente. Luego se va al interés. Es cuando el cliente busca información, busca un beneficio, ve esto le gusta, si le parece, si le beneficia, etcétera. Luego lo llevamos al deseo, que es aquí donde el cliente valora si en realidad lo que va a comprar sí tiene ese beneficio que él busca. Recuerden que muchas veces, o en la mayoría de veces, en la venta al detalle compramos por emociones. Es todo un mover de emociones que después nos lleva a la parte racional. Entonces, es ahí donde estamos con el deseo. Creamos el deseo, el cliente ve y valoriza esas alternativas y dice, esto es beneficio para mí, lo compro. Y es cuando nos lleva a la compra. Esto lo estoy resumiendo muy rápido. En el diplomado que dimos el año pasado con la Cámara de Comercio hablamos más a detalle de esto, pero ahora lo estoy resumiendo porque vamos a llegar al manejo de objeciones. Pero estos son los pilares, es como que las bases del mundo comercial de ventas. Luego seguimos acá. Bueno, después de definir los pilares, antes de llegar a las objeciones, obviamente ya hemos perfilado nuestro cliente ideal, ¿verdad? No vamos a ir y vender a ojo cerrado. Tenemos que saber a quién le vamos a vender, cómo le vamos a vender. Y más que eso, tenemos que saber el buyer's journey, que es el path, perdón, el no que el cliente recorre en toda esa compra. Esto es importante identificarlo porque en mi país, si ustedes se dan cuenta, hay muchos emprendimientos que duran de 6 a 8 meses y luego desaparecen. Muchos porque no hacen un análisis exacto de cómo le van a llegar a ese cliente, quién es ese cliente ideal, por qué, dónde se tiene el cliente y cómo el approach va a ser el que van a utilizar para poder persuadirlo y que compre su producto. Entonces, debido a no hacer ese análisis, nos perdemos de un mercado tan amplio. Y resulta que, como decía anteriormente, empezamos con el modelo AIDA y cuando hablamos del buyer's journey, estamos hablando desde un descubrimiento hasta una valoración. Y en este camino es donde lo que queremos es crear relaciones. No queremos un consumidor de una sola vez, queremos relaciones, un cliente que nos consuma muchas veces, ¿no? Y resulta que esto es importante porque si no tenemos esto claro, pues no sabemos ni tenemos idea para dónde vamos. Y recuerden, el consumidor no es el mismo que el comprador. Esto es importante hacer la distinción porque el que consume es aquel que en efecto utiliza el producto o el servicio, lo consume, pero muchas veces el que paga no es el mismo. Los que estamos casados aquí me dirán, estarán de acuerdo conmigo que muchas veces uno paga ciertos productos para la esposa, ¿sí o no? Pero uno no lo va a consumir. Cuando hablamos de carteras, zapatos, maquillaje, etcétera, muchas veces el esposo paga, pero es la esposa quien lo consume. Entonces, ¿quién es nuestro buyer persona aquí? ¿Quién es nuestro cliente ideal? Pues en este caso sería la esposa, a quien le debemos mover emociones para poder llevarla a la compra. Entonces, no es lo mismo que el consumidor, perdón, que el que paga el producto o el servicio. Tengamos eso muy en claro. Ahora, algunas ventajas que esto tiene es entender el manejo, entender mejor a tus clientes actuales y potenciales. Identificar la creación y planificación de contenido relevante. Más adelante, en el manejo de objeciones, les voy a hablar de la relevancia de la propuesta de valor. Distinguir el modo correcto para comunicarte con ellos. Volvemos al buyer's journey o al recorrido de ese cliente. ¿Cuáles son esas vías donde mi cliente está, por donde yo le tengo que llegar? Podría ser un público que se mantiene en Facebook.
en los grupos de Facebook. Podría ser un público que se mantiene mucho más en TikTok, por ejemplo. Podría ser un público que se mantiene en la plaza leyendo periódicos o leyendo un libro, no lo sé. Pero tenemos que identificar eso, ¿no? Diferenciar las estrategias para desarrollar tus productos. Todo producto y todo o toda campaña publicitaria debe tener una estrategia y debe tener una diferenciación. Estas son ventajas cuando estamos definiendo nuestro buyer persona o el cliente ideal. Conocer el tipo de servicios que debes ofrecer. Al conocer un poquito más a detalle las edades, la posición geográfica, los gustos, etc., etc., ya tú sabrás qué producto, qué necesidad hay para llevar tu producto y suplir esa necesidad. A ver, tengo acá saber las necesidades, el comportamiento también del consumidor es clave para nuestros clientes actuales y potenciales. Ahora, hablábamos del modelo AIDA, que eso es algo muy básico. Ahora hablábamos de lo que es descubrimiento o el camino de ese consumidor. También hablábamos de lo que el cliente ideal. Rapidito, lo estoy resumiendo. Ahora, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Será que somos vendedores profesionales? Y fíjense que no todos, aunque no trabajemos directamente en ventas, este es un mito que siempre trato de romper, aunque no trabajemos en ventas, es más, aunque no trabajemos del todo, es que todos somos vendedores al final del día. Punto, sencillo. La razón es porque como seres humanos somos seres humanos sociables. Nos gusta socializarnos, nos gusta entablar conversaciones con la gente y cuando entablamos conversaciones con las personas, uno lo que hace es dar ideas, hablar de la experiencia, hablar del corazón, de lo que piensa, de lo que siente. Y cuando alguien se pone de acuerdo contigo, te compró la idea. Vender no necesariamente tiene que ver con una parte monetaria. Cuando vamos a una entrevista de trabajo, nos estamos vendiendo a nosotros mismos para poder adquirir ese puesto de trabajo. Entonces, he aquí la importancia de la capacitación en temas de comunicación, en temas del rapport, de conectar con nuestra audiencia o con nuestro cliente o con el esposo o la esposa, ¿verdad? Entonces, pregunto, eres vendedor profesional. ¿Qué nos hace profesionales en realidad? Y esta es la imagen que yo trato de cambiar en Latinoamérica. No sé si aquí me conocen, creo que hay muchos que me conocen ya, porque doy muchas conferencias también en Clubhouse y en LinkedIn. Yo crecí en los Estados Unidos desde muy niño. Desde muy chiquitito yo crecí en Estados Unidos, fui a la escuela, al colegio, high school, universidad, etcétera. Y es por ahí donde yo inicio mi carrera comercial. Y cuando vengo a Guatemala, me encuentro con un tradicionalismo en el mundo comercial. Es decir, la gente quiere venderte tal cual. Aquí está mi producto, te cuesta tanto, vámonos. Y eso no está bien, porque ese tradicionalismo es el que yo trato de cambiar. El sinónimo de vender debería ser servir, ayudar, suplir una necesidad, porque es ahí donde creamos relaciones a largo plazo. Si tú tienes una zapatería, una tienda de óptica, de verdad, o una tienda de ropa, comida, lo que sea, tú no quieres que ese cliente entre una sola vez y que ya nunca vuelva, para nada. Es más, quieres que regrese y quieres que traiga referidos. Y es ahí donde creamos relaciones. Entonces, cuando hablamos de un profesionalismo en las ventas, estamos hablando de características como las que tengo acá. Vende la solución, no el producto, no el servicio. Vendemos una solución. Suplimos una necesidad. Crea rapport, empatía. Esto lo voy a hablar más adelante, más a detalle. El rapport es básicamente esa conexión que uno crea con las personas. Es un término muy usado en las ventas. Organiza su agenda de visitas, en caso que sea visitas o si es telemarketing, organiza tus llamadas. Tiene un alto conocimiento de su producto, mercado y competencias. Mucha gente que vende no conoce su producto al detalle y no conoce la competencia, mucho menos el mercado. Y este es un problema grandísimo. No me importa si vendemos golosinas, es que tenemos que conocer el mercado. Hay gente que consume mucha más esta golosina que la otra, pero no lo sabemos. Entonces, cuando nos educamos en esto, tenemos mucha más probabilidad de crear amistades a largo plazo y que esos clientes nos sigan consumiendo. Crea relaciones a largo plazo, ya lo tengo allí. Entonces, sigamos acá adelante.
Voy a abrir micrófonos solo para 3, tal vez 4 comentarios, por favor, por temas de tiempo. Pregunto, si alguien entiende estos conceptos y si sí, ¿con cuál de los dos se queda? ¿Transaccional o relacional? ¿Somos vendedores o somos líderes de equipos comerciales transaccionales o relaciones? Y me gustaría abrir micrófonos tal vez solo para 3 o 4 personas por temas de tiempo. ¿Alguien quisiera hablar sobre el transaccional y el relacional? Están muy callados hoy. Normalmente la Cámara de Comercio el público de la Cámara de Comercio suele ser más interactivo o tal vez no entienden los conceptos. Bueno, cuando hablamos de transaccional, estamos hablando de aquel ejecutivo de ventas o aquel asesor comercial que va detrás de la transacción tal cual. ¿Sí? Poco le importa tu beneficio como cliente, si no es que no le importa. Él solo va detrás de sus números. Tiene que llegar a la mitad, tiene que vender N y cosa, X número al mes, ¿no? Y cuando hablamos de relacional, estamos hablando de una relación tal cual. Este asesor comercial va detrás de la relación. Entonces, la transacción se vuelve una consecuencia de esa relación que él ya creó. ¿Me explico? Es decir, cuando vas a un negocio y tienes la persona en el mostrador tomando un pedido, es precisamente eso, está tomando un pedido. Desde mi óptica, eso no es vender, eso es tomar una orden. Pero bueno, existen esos vendedores que se dedican solo a tratar de adquirir ese beneficio propio sin importarle el beneficio de su cliente. Y existe el otro relacional que prefiere la relación y aunque el cliente no le compre, él entiende que hay muchos factores por los cuales este producto no suple esa necesidad, pero mantiene la relación. ¿No le ha pasado que a veces uno va a un restaurante y uno ha recomendado, ¿verdad? Nos dicen, en este restaurante los precios son así, el mejor servicio, lo abrieron anteayer, tienes que ir a probar el steak, bla, bla. Vas súper recomendado con aquella expectativa y vas al restaurante y pues en efecto tienes esa experiencia, pero el gerente del restaurante o los que están ahí atendiendo no saben que tú vas recomendado. Y si la experiencia es mala, tú se lo vas a gritar a medio mundo y nadie va a ir a ese restaurante, porque es mucho más probable que uno hable mal de un servicio versus a que uno hable bien de un servicio o de un producto. Es así, ¿verdad? Cuando hay una mala experiencia no quieres ahogarse y ahora en redes sociales pues lo pones todo, pero si tienes una buena experiencia, rara vez lo comentas. Entonces, por eso yo fomento mucho la capacitación constante porque nunca sabes con quién te vas a topar. Entonces debemos ser vendedores relacionales, no tanto transaccionales. Ya los números vienen por consecuencia. ¿Ok? Es uno de mis consejos. Ahora, vamos a ir entrando ya en la parte de las manejo de objeciones, pero antes debo de hablar de la persuasión y la manipulación, porque cuando manejamos objeciones, puede que haya manipulación o puede que haya persuasión. Y la línea entre estas dos es muy, muy, muy delgada. La línea entre la persuasión y la manipulación es muy delgada. Pero recuerden esto, ustedes van a un centro comercial, en el Friday, por ejemplo, ¿no? El centro comercial dice 50% de descuento Black Friday. ¿Persuasión o es así? Y eso es válido, eso es manipulación. El mercadeo, el marketing y muchos vendedores hacen precisamente eso, manipulan nuestro cerebro, pero la manipulación muchas veces está vista de mala forma y no necesariamente es así. Lo mismo pasa con la persuasión, alguien te persuade algo y luego terminas tú mal. Lo que cambia acá o lo que marca la diferencia entre ambos es la intención. ¿Qué intención te estoy manipulando? ¿Con qué intención te estoy persuadiendo? Es decir, ¿cuál es mi objetivo
de hacer dicha cosa, ¿no? Eso es importante acá. Muchos hablamos de la persuasión, sí, los líderes persuadimos, los líderes inspiramos, los que manejamos equipos, ¿verdad? De ventas y los vendedores también, pero hay mucha manipulación también. ¿No les ha pasado que a veces están conversando con alguien y el tema es X y de repente es alguien saca y por educación muchas veces seguimos ese tema, pero muchas veces no y solo nos cambia el cerebro a pensar en ese otro tema. Y se nos olvidó el tema que estábamos hablando anteriormente. Nos manipuló el cerebro y ahora estamos hablando del tema del trabajo, que tal vez es totalmente ajeno al que estábamos hablando. Esto pasa y esa es manipulación al cerebro. Entonces, aquí lo interesante y lo que yo quiero separar es la intención en ambos. Podemos persuadir y podemos manipular siempre y cuando la intención sea ética, ¿verdad? Y esto lo tengo que mencionar antes de hablar de objeciones porque es muy importante. Muchas veces cuando manejamos objeciones, los vendedores por querer vender, por querer llegar a sus metas, hacen cosas indebidas o mienten o le venden un producto a alguien que no necesita. Y lo que estamos haciendo es perdiendo clientes. Y no solo estamos perdiendo uno, ese posiblemente hable mal de mí como vendedor y no regrese a mi negocio. Recuerden que al final, aunque tenemos una marca detrás, una empresa detrás, quien le compraron fue Alfredo Rivera. Es que yo fui quien doy la cara y fui yo quien creé la experiencia, buena o mala, con este prospecto, con este cliente. Por lo tanto, aunque tengamos un respaldo de una marca X de empresa, quien creó la experiencia fue el vendedor, entonces quien es perjudicado siempre es la persona. El cliente no va a venir y decir, es que la empresa tiene la culpa. No, la culpa la tuvo el vendedor por lo que te dijo, por lo que te vendió. Entonces siempre van a ir con uno, ¿no? Entonces muy, muy importante distinguir entre estos dos puntos acá y entender que debemos ser éticos a 100% siempre. Porque recuerden, vamos tras la relación, no tanto tras la transacción. Yo sé, hay presión, hay números, lo sé, pero para eso hay toda una capacitación de PNL, donde te entrenan de tu mindset, eso está todo dentro del diplomado que ofrecemos. Entonces, pero por acá, por ahora, en esta masterclass cortita, quiero que dejemos eso muy claro antes de hablar de objeciones, ¿ok? Ahora, ¿qué son las objeciones? Aquí entramos en el tema de objeciones, que es el que más me interesa. Ahora, según la definición técnica, es razón o argumento que alguien opone a una idea, una propuesta o una propuesta para rechazarla, negarla o impedir que se lleve a cabo. Esta definición es bastante técnica. Yo lo que siempre digo es, primero determinemos si lo que me están diciendo es una objeción, es un rotundo no, porque a mi punto de vista, y por eso tengo este textito aquí arriba, digo, el 99% de las objeciones desde mi óptica son motivos de compra. Entonces, muchas veces tiene que ver desde mi perspectiva, el cómo yo lo veo. Ahora, que alguien me diga a mí, está muy caro tu producto, Alfredo, ¿verdad? Que alguien me diga, está muy caro tu producto. Eso para mí es muy subjetivo, porque para mí comprar un penthouse en Manhattan, New York, está muy caro versus, no sé, otro bien inmueble tal vez de mucho más bajo costo en mi país, desde mi perspectiva. Pero si le preguntamos a Donald Trump, para él comprarse un penthouse en Manhattan, New York, no, tal vez no está caro. Entonces es muy subjetivo. No le vamos a decir al cliente si eso es subjetivo. Claro que no, pero es mi punto. El punto que quiero llegar es que nuestra perspectiva no debe ser negativa cuando alguien nos da una objeción. Debería ser un motivo de compra, porque si regresamos al modelo AIDA, ya estamos en la parte del deseo. ¿Se recuerdan? Por eso les quise hablar del modelo AIDA primero, rapidito, porque ya estamos en la parte del deseo. El cliente no está diciendo, no lo quiero, no me interesa, déjame. Él no dijo eso, dijo, claro. Eso muestra deseo.
es cuestión de negociar y llevarlo a la compra. Ahora, si alguien me dice, déjame pensarlo, es lo mismo. Es mi perspectiva, cómo yo lo tomo. Empecemos por ahí, ¿verdad? Y tenemos que definir, ok, ¿qué es en realidad lo que me está diciendo? ¿Tiene dudas? ¿Podría ser una excusa? ¿Podría ser una confusión? Una confusión posiblemente, un escepticismo, tal vez la información no está muy clara, o puede ser una queja real. Y aquí quiero tocar un tema también que me preguntan muy seguido en redes. Y es, Alfredo, cuando un cliente viene a mí y dentro de esa objeción él me habla mal de la competencia, tal vez de una mala experiencia que tuvo en algún otro lugar, ¿yo qué debo hacer? ¿Está bien que yo también indague y ponga en mala competencia, pues obviamente para manejar la objeción y vender mi producto y posicionarlo, etcétera, etcétera? Y mi respuesta es no. Simplemente no. Es que no hablamos mal de nadie. Recuerden, somos vendedores profesionales, no somos vendedores tradicionales. No vamos a hablar mal de nadie. Ahora, pero existe una técnica que es muy buena, que se hace muchos años cuando aprendí a vender por teléfono, era telemarketing, un call center, y le llamábamos en inglés stir the pain, es más, rebatir el dolor. A ver, y aquí voy a hacer la distinción porque no es que vas a hablar mal de otro vendedor o de la competencia. El cliente viene muy molesto tal vez y quiere desahogarse contigo de una mala experiencia. Está bien. Ahí entra la empatía y la escucha activa del vendedor. Ya voy a hablar de eso más adelante. Pero no vas a hablar más de la competencia. Lo que sí puedes hacer es mostrar empatía, es decir, ponerte de acuerdo con el cliente, ponerse en sus zapatos. Podrías decir algo por el estilo como, sí, lo he escuchado un par de veces antes, lamentablemente suele pasar cosas y te vas a lo tuyo, ¿no? Pero no vas a decir, sí, a mí también me pasó, qué mala experiencia, es que fulano, es que esa marca, bla, no vamos a hacer eso. Por dos razones. Una, porque somos vendedores profesionales y somos éticos. Y segunda, a muchas vueltas. No sabes a dónde vas a ir a parar, ¿no? Entonces, es importante mantener esa ética, ese profesionalismo, no hablar mal de nadie, sin embargo, sí ser empático, si es que eso pasara. Y eso podría ser una queja real. De hecho, es una buena oportunidad para mostrar empatía, luego posicionar tu producto o servicio como la solución. He ahí la diferenciación, lo que a ti te... Ya vamos a hablar de eso. Pero bueno, regresemos. Es importante detectar qué es una objeción, ¿verdad? Y de eso se trata esta plantilla. Y nuestra percepción hacia la misma, cómo nosotros lo vemos, como algo negativo, reaccionamos o contestamos. Ojo con eso. Es más, apunten esto. Miren, reaccionamos a una objeción o contestamos a una objeción. Mucha gente no entiende esta diferencia, pero está muy marcada la diferencia. Reaccionar es algo, muchas veces esto suele ser algo de instinto, porque cuando hay frío, tu cuerpo reacciona, ¿cierto? Cuando hay calor, tu cuerpo reacciona. Es una reacción muchas veces de instinto. Pero cuando un vendedor reacciona por instinto al momento de enfrentar una objeción, eso no funciona, porque entonces se involucra mucho ego, mucha experiencia. Le dices lo mismo que le dijiste al cliente anterior y no es el cliente anterior. Es que todos los clientes son y somos diferentes. Esto es lo bonito del mundo comercial, ustedes, que siempre estamos tratando con gente diferente todo el tiempo. Por eso capacitación constante, porque no todos los compradores son iguales. Vemos unos más exigentes, otros hacemos muchas preguntas, otros no, otros casi no, otros hablamos demasiado, etcétera. Entonces no le puedes contestar de la misma forma a tu cliente actual ahora, en el presente, al que le contestaste tal vez el día anterior. Entonces, es importante hacer esta distinción. ¿Reaccionamos o contestamos? La respuesta es contestamos, no reaccionamos. La reacción te la quedas en tu ego, te la quedas tú adentro. Contestamos de forma consciente. Voy a entrar en las técnicas que debemos de tener para contestarla bien y llevar al cliente a la compra, al manejar la objeción. Pero aquí la estamos deteniendo todavía. Voy a hacer una pequeñita pausa por si alguien tiene un comentario o alguna pregunta.
Pueden, por favor, adelante. Coach, buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, yo tengo una duda, ¿verdad? En este caso, en lo que usted explicaba hace un momento sobre lo transnacional y lo racional, que creo que también tiene mucho que ver ahorita con lo que usted está hablando de las objeciones, ¿verdad? Entonces, solo para saber, digámosle, de qué manera nosotros como vendedores no podemos, o qué manera no deberíamos nosotros de reaccionar ante a este tipo de clientes que son así como que de más objeciones, ¿verdad? Es decir, sí, pero en otro lado está, como dice usted, el producto Ujú. está más barato, cosas así, ¿verdad? Entonces, creo que tiene que haber un temple, tanto como vendedor, pero cómo llegar a ese punto donde uno dice, bueno, este cliente es tal, o a este cliente sí le puedo decir esto, a este cliente no, ¿verdad? Nada más esa pregunta, coach. Sí, claro. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Ah, soy Angie. Angie, mucho gusto, Angie. No sé Gracias, si coach. vienes, no vienes de Galileo o vienes de la cámara, De la Cámara de Comercio. de la cámara. Ok. Sí, Sí, Angie, bueno, obviamente tienes de todo, ¿no? Y tienes clientes que se van a enfocar full en el precio. Es que está más barato, es que, ok, perfecto. Para empezar, lo primero que yo digo, Angie, es, para empezar, un vendedor profesional, capacitado, ojo con esto, capacitado, no se deja llevar por ese instinto de solo reaccionar. Para empezar, como vendedores, como asesores comerciales, debemos entender que todo mundo no es nuestro cliente. 100 van a tocar la puerta y uno te va a comprar. Pues estoy hablando de números hipotéticos, pero mi punto es que no todos son tus clientes y está bien. O sea, cuando un cliente está súper enfocado en precio, él lo que busca es precio. En el manejo de la objeción, que ahorita voy a hablar de eso, tú vas a ver, Angie, cómo llevamos al cliente del precio a cambiar ese mindset o ese pensamiento al valor del producto. Con esto te hago una analogía. Yo tengo aquí un par de lentes, miren, ¿verdad? No voy a decir ninguna marca, pero bueno. Si yo digo que estos lentes, ¿ok? Que ustedes están viendo acá, em, bueno, no son de graduación, ni son de oro, ni nada por el estilo. Si yo digo que estos lentes cuestan $1,000,000, ¿ok? La mayoría de ustedes me van a decir, estás loco, ¿cómo así? Pero en este momento ustedes todo lo que saben es que estos lentes no son de oro y valen $1,000,000. Es todo lo que saben, ¿verdad? Y entonces la estrategia aquí es esta, el cliente va a seguir diciendo, no, pero está muy caro, ¿cómo así? Están locos el precio, bla. Y el vendedor estratégico, entrenado, capacitado, debe de llevar al cliente del precio del producto hacia el valor. Ahorita les digo cómo lo hacemos. A mayor valor, ¿ok? El precio se minimiza. Y no es que estemos dando descuentos, lo cual si existe, pues podemos negociar, pero ¿cómo se minimiza el precio a mayor valor? Bueno, no, pero espérate. Lo que tú no sabes es que al ponerte estos lentes, a medida de 6 a 8 meses, automáticamente el componente de estos lentes tienen bla, te empieza a borrar las arrugas que te salen aquí a los lados, la patita de gallo. ¿Qué pasa ahí? Estoy hablando hipotéticamente, obviamente, ¿no? Pero ¿qué pasa ahí? Allí está el valor del producto, pero el cliente solo sabía su precio. No sabía lo que de verdad esto puede hacer para mí. Entonces, el enfoque de un asesor comercial debe ser en el valor del servicio o el producto. Cuando yo le digo que hace todo eso para él, el precio se minimiza, porque entonces ya hay un beneficio grande que él percibe. Por eso cuando vendemos, nuestro enfoque transaccional, y gracias Angie por hacer ese comentario, porque pues, a esto quería llegar, cuando no somos transaccionales y somos relacionales, lo que estamos haciendo es precisamente eso, vendiendo por valor, por solución, no por precio. Sí, el cliente va a estar insistente en precios y bla, lo entiendo. Si llega un punto en que él no sale de ese tema, pues tal vez no es nuestro cliente, ¿verdad? Porque yo prefiero darte valor por X y costo a darte un precio, competir con todo el mundo por precios y darte un producto con el que tengas una mala experiencia en veces, ¿no? Espero haber respondido ahí tu pregunta, Angie. ¿Alguien más quiere comentar o preguntar?
Si no, Hola, seguimos. Oh, sí, Alfredo. adelante, adelante. Buenas noches, Alfredo, ¿cómo está? Habla Adriana Cabeza. Mi querida Adriana, ¿cómo estás? Desde Colombia nos visita Adriana, un abrazo. Gracias. Mira, Alfredo, quería preguntar algo. ¿En qué momento es importante saber cuándo es momento de desistir a pesar de haber dado las explicaciones a esas objeciones? Porque Ujú, quizás pienso yo que es porque de pronto, si la persona ha insistido que no, después de aún haber visto el valor del producto o el servicio, de pronto dice, no, no, o sea, digamos que pone muchísimas objeciones y todo. Y cómo saber entonces realmente si uno estuvo equivocado en el proceso de haber escogido quizás alguien cercano a mi buyer persona, pero no ujú. necesariamente era el buyer persona exacto, ¿sí? Que Exacto. yo había definido. No sé si estoy bien en la pregunta o me... Sí, no, 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 estás muy clara. Gracias, Adriana, por tu pregunta. Y me la han hecho antes y pasa algo interesante. Un asesor capacitado, un vendedor capacitado, ¿no? Obviamente él tiene amplio conocimiento de su producto, de la industria, recuerdan, y se las sabe todas, entre comillas. Entonces, aparte de detectar su cliente, Adriana, él va a intentar obviamente crear el deseo, ¿verdad? Crear la atención, crear el deseo para llevar a la compra. Es como cuando entras a una tienda de zapatos y sales con un cinturón o un pantalón, ¿verdad? El asesor te dice, no, es que este pantalón tiene que ir con esos zapatos porque mira el match que hace. Y es más, y tiene este descuento. Y sales con un pantalón, pero fuiste nada más de zapatos. Entonces él creó el deseo, él movió emociones. Tú viste el beneficio, levantó tu ego, sales hasta con la bolsa mostrándola y compraste. Entonces, hay mucho esfuerzo aquí del vendedor, pero para responder tu pregunta, Adriana, después de haber hecho esto, ¿en qué momento tú desistes? Ahora, la realidad es que no existe, Adriana, un momento específico en el que tú digas, bueno, hasta aquí llego, excepto lo que yo recomiendo personalmente, y esto va a variar ustedes, porque el mundo comercial es lo bonito del mundo comercial. Yo casi llevo ya 20 años en esto y me encanta porque siempre son personas diferentes. Entonces, ¿en qué momento desistes? O sea, lo interesante acá es que lo que yo recomiendo, dependiendo del producto o servicio, es darle a lo que yo le llamo un ultimátum. Mira, no te quiero quitar más tu tiempo, solo quiero saber si en verdad hacemos negocio, vamos a hacer esto, vas a obtener bla, 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 bla. Yo considero que esto te ayuda a o te soluciona E. Sin embargo, me gustaría que tomemos la decisión juntos. Y si algo te hace falta, por favor, comunícamelo. A lo mejor te puedo ayudar de otra forma. Le estás dando de alguna forma un ultimátum, este, pues para tú no perder tu tiempo tampoco y ahí detectarás si ese es tu cliente, no lo es, ¿verdad? Entonces, exactamente el momento, Adriana, creo que no existe, va a depender del servicio, del producto y del asesor comercial. También tienes que ver para adentro. Si existe algo que tú dijiste, bueno, es que miren, aquí entra mucho la escucha activa. Yo tiendo a escuchar cada detalle que el cliente me dice, cada detalle. Porque a medida que la persona se siente conectada con ustedes, las probabilidades de compra incrementan, ¿verdad? No es como que vendamos en frío, que no nos conocen y no sabemos si nos están estafando, ¿verdad? Pero cuando tú creas la relación con tu cliente, las probabilidades incrementan. A esto le llamamos, bueno, ahí viene la escucha activa, viene el rapport. Cuando un cliente me habla a mí, yo escucho cada detalle y no me importa si me habla de otro tema, que me hable del Real Madrid si quiere, del Barcelona, de la guerra, de lo que sea. Con la intención de conectar con esta persona de forma empática, yo voy a expandir esa conversación. Y eso va a maximizar la probabilidad de compra. Si llega un punto en que en realidad le das el ultimátum y no te compra, pues definitivamente no es tu cliente y no pasa nada. Lo que yo dejo de último, aparte de eso, Adriana, es siempre es bueno ver hacia adentro también. ¿Dónde pude haber mejorado yo? ¿Dónde a lo mejor no le contesté bien sus preguntas? ¿Dónde él no me otorgó su confianza porque yo dije X, Y cosa? Y eso lo que hace es ayudarte a ti a mejorar. Pero siempre es como que retroalimentarse uno solo para ver dónde uno mejora, ¿verdad? No sé si eso te ayude, Adriana.
Sí, sí, perfecto, muchísimas gracias. Tal vez creo yo que ahí cuando se ve que no hay posibilidades como futuras después de haber hecho todo, quizás una estrategia de referidos o quizás la persona se queda con eso que hablas, ¿no? De que más adelante voy a estar para ayudarte en lo que necesites y bueno, se queda con esa buena impresión también, ¿no? Entonces, Claro, gracias. claro, no está de más también pedir referidos. ¿Alguien más quisiera preguntar o comentar? Si no, continuamos. Licenciada Erika, solo me dice cómo vamos con el tiempo. Adelante, Alfredo. Como empezamos unos minutitos tarde, entonces creo que podemos seguir unos 10 Ok, minutitos más. Ajá, sí. perfecto, perfecto. Y es lo que Gracias. quería, es lo que quería hacer. Miren, Sí, adelante. la forma de manejar una objeción, ¿ok? Varía de producto o servicio. Y es que aquí entro en lo importante de esta clase el día de hoy. Hay tres métodos para hacerlo, pero en una clase no me alcanza para enseñarles esto. Tendría que ser todo un curso, ¿no? Pero esta creo que es una muy importante, especialmente en el producto al detalle, en la venta al detalle. También funciona en la venta telefónica y también en la B2B, pero más en la venta telefónica y al detalle. Y hay 4 pilares importantes que se debe ejecutar al momento de manejar una objeción. Empezamos con el primero, empatía. Aquí les doy un ejemplo. Cuando el cliente me da una objeción, recuerden, no reaccionamos, sino contestamos. Dejemos, reaccionar es instintivo, son feelings, son emociones muchas veces. No nos dejemos llevar por ese impulso. Analicémoslo para contestar. He ahí el impacto que tendría tu empatía. Es decir, nos ponemos de acuerdo con el cliente. Creo que tu precio está muy elevado. Yo no le voy a decir, no, yo creo que no, porque es que fíjate, no, yo le voy a decir, ¿sabes qué? Lo he escuchado antes y posiblemente mi producto no sea el más barato de la industria. ¿Ok? Ese es el primer punto. ¿Qué estamos haciendo ahí? Nos ponemos de acuerdo con el cliente. Nos damos la mano. Estoy de acuerdo contigo. Creo que lo he escuchado antes. Hablemos. Primer paso, mostramos empatía. Ojo con esto. Estos son los 4 puntos que yo quiero que se lleven en esta clase hoy. ¿Ok? Y dice acá, es una reacción consciente y es la capacidad que tiene el ser humano para conectarse emocionalmente con las personas, pudiendo percibir, reconocer, compartir y comprender el sufrimiento, el porqué de ese está muy caro, de ese déjame pensarlo, ¿ya? Em, la felicidad de las son otro. Bueno, entonces, estamos entendiendo al otro, ¿verdad? Este es el primer paso para manejar la objeción, mostrar empatía hacia la objeción, hacia lo que me dijeron. El segundo paso, es la intriga, ¿ok? Normalmente aquí lo que sucede es, si yo ya te mostré empatía y te digo, estoy de acuerdo, creo que lo he escuchado antes, ok, entiendo que lo vas a pensar, ¿cierto? Ahora mostramos intriga. Sin embargo, no usemos la palabra pero. Keith Rosen, creo que se llama el escritor de un libro muy interesante donde habla de manejo de objeciones, él dice que la palabra pero en un alto porcentaje en nuestra comunidad, en nuestro mundo hoy día se percibe como una palabra negativa. Cuando tú conectas dos oraciones diciendo pero, hasta cierto nivel se puede tomar algo negativo o algo contrario a. Entonces él sugiere no utilizarla. Entonces, segundo paso, creamos intriga. ¿Cómo creamos intriga? Bueno, sin embargo, te tengo que decir que gracias a nuestra audiencia, gracias a nuestra clientela y a la calidad de este producto, es el producto que más vendemos. Y si no es el producto que ustedes más venden, porque tal vez no sea eso el caso, entonces hablamos a futuro. Sin embargo, debido a la calidad de este producto, nuestras proyecciones y debido a nuestras ventas pasadas, nuestras proyecciones son con este producto. Entonces, posiblemente no te parezca el más barato, pero hay una razón detrás de. Creo intriga. Entonces, el cliente está pensando, el que más venden, ¿cómo así? Si es el que cuesta el doble.
Razones por las cuales la empresa Apple vende como pan caliente todos sus iPhones. A ver, ¿quién no corre detrás del iPhone 13, el iPhone 14 y el 15 y el que venga? ¿Quién no corre detrás de eso? En Estados Unidos son colas y no son los teléfonos más baratos del mundo. ¿Por qué? Porque saben venderlo, saben posicionarlo. Hay una propuesta de valor detrás. Ahorita viene la propuesta de valor. Pero el segundo paso es crear intriga. Me explico. Hay una razón el por qué esto tiene precio y creo la intriga haciéndote pensar por qué pasa esto. Sin embargo, no es que me estés preguntando, pero tuve 10 clientes que me compraron este producto específicamente. Entonces, pareciera que la gente no le está poniendo mucha atención al precio porque ven mucho más el valor. Entonces, te deja pensando. Ese es el segundo punto. Entonces, la intriga, bueno, ¿la intriga qué es la intriga? Bueno, no decirlo todo, mencionar fechas también, si es a futuro, mostrar entusiasmo cuando tú lo dices. Esto crea un poquito de incertidumbre. Y la intriga es, dice acá, acción que se ejecuta con inteligencia y astucia para conseguir un determinado fin. En este caso, hacerte pensar, ¿verdad? Curiosidad o interés que despierta algo. Entonces, primer paso, creamos empatía con el cliente, nos ponemos de acuerdo con él. Segundo, creamos intriga. Aquí viene el tercero, que es el que más me gusta. El tercero es el que más me gusta, la propuesta de valor. Y la propuesta de valor tiene 3 pilares. Es que ustedes no son ni el negocio tradicional ni los vendedores tradicionales. Hay una propuesta de valor que es relevante, tiene relevancia en el mercado, es creíble y es diferente. ¿Ok? He aquí la diferencia. Ese es el problema con muchos de nuestros asesores comerciales. En cualquier negocio uno se enfrenta con gente que está ofreciendo un producto y no existe una diferenciación. Y muchas veces la diferenciación no es tu producto, no es tu servicio, no es vinculado a, debería, pero no siempre es así. Muchas veces es el cómo lo vendes. Vamos al ejemplo de Apple. ¿Acaso un teléfono Apple de Macintosh no hace lo mismo que un teléfono Android, Samsung? Díganme ustedes. Algunos me van a decir, sí, el sistema operativo, ok, perfecto. Pero en términos generales, para lo que lo utilizan, hacen lo mismo. Un reloj Rolex me da la hora. Un reloj marca Alfredo Rivera me da la hora. Me explico. Muchas veces es nuestro posicionamiento y la forma en que lo vendemos. Hay relojes que valen $500,000. ¿Sabían ustedes? Hay marcas de relojes que valen $500,000 y no están bañados de oro. Hagan su investigación y verán. Es decir, es el cómo lo vendes muchas veces. No voy a discriminar en los productos chinos, pero todos sabemos que hay una alta gama de productos chinos que muchas veces no son de alta calidad, aunque hay otros que sí. Pero ¿por qué esos se venden mucho? ¿Sería temas de precio? Posiblemente, pero el mismo consumidor va y compra más. Muchas veces tiene que ver en la forma en que lo vendes, cómo lo posicionas, especialmente en redes, ¿no? El diseño, los colores, la tipografía. Aquí entramos en todo un tema psicológico en el marketing digital que podría ser otra clase. Pero el punto es, seamos diferentes, tengamos una propuesta de valor que tenga relevancia, que sea creíble y que sea diferente. Entonces, repito, 4 pasos para manejar la objeción. Empatía, creamos intriga, hablamos de nuestra propuesta de valor seguido de la intriga. Esto es toda una conversación. O sea, aquí el cliente o nos interrumpe o nos deja hablar, ¿no? Y el cuarto paso, y no el menos importante, es el cierre. La conversación no puede quedar abierta. Tiene que haber un cierre, sí o sí. Si haces el cierre y el cliente no te compra, posiblemente te da otra objeción. No, ¿sabes qué? Mejor en otra ocasión, porque fíjate. Y entonces vuelves a manejar la objeción, pero tiene que haber un cierre. Cuando yo digo, sí, fíjate, y manejo la objeción y me quedo, entonces esa es mi propuesta de valor, y entonces somos diferentes, porque, y te quedas allí, le das campo para que él piense y te dé otra objeción. No hay cierre, no tiene un fin, tu oración no tiene un fin. Y el fin tiene que ser con un cierre. Hay varios cierres que podemos utilizar, hay un mundo. Aquí tengo solo 4 porque es una clase corta, pero por ejemplo el cierre directo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué dirección te enviamos tu pedido? Tú asumes que te está comprando y le estás diciendo, bueno, entonces, ¿a dónde te lo envío?
El alternativo, bueno, ¿lo quieres gris o lo quieres azul? ¿Cuál te queda mejor? Es más, yo me vincularía más al azul, ya que tú me dijiste, bla, bla, bla. Son cierres alternativos, ¿no? El cierre por amarre, luego tenemos el cierre Benjamin Franklin, que eso ya es más B2B. El punto es que tenemos que cerrarlo, ¿verdad? En Guatemala usamos mucho facturas con NITs y eso podríamos decir, bueno, a nombre, ¿bajo qué NIT va su factura? Disculpe. Cierre. Si él o ella no está convencido, todavía no está listo para comprar, está perfecto, te lo va a decir. Pero tiene que haber un cierre, sí o sí. Empatía, intriga, propuesta de valor, levantamos el valor del producto, baja el precio y cierre. Son los 4 pilares que hoy les quiero dejar para manejar una objeción. Y sigo con el siguiente slide. Aquí hablábamos un poco de empatía, ya lo habíamos hablado. Y aquí, perdón, aquí tenía un escenario que quiero que miremos juntos para que ustedes vean a dónde voy con esto, ¿no? Después de los cierres, para lograr todo esto, es importante la escucha activa, no escuchar para responder, sino escuchar para entender al cliente. El rapport, que es la conexión emocional y psicológica entre tú y el cliente. La empatía, ya lo hablábamos, la tonalidad es importante. La autoridad del asesor comercial viene mucho por su voz, especialmente al teléfono, cuando es venta telefónica. El reflejo lingüístico. El reflejo lingüístico es cuando yo utilizo ciertas palabras que tú mencionaste, porque como decía anteriormente, no todos los clientes son iguales. Muchos te enfrentas con clientes que usan cierto lenguaje. No es lo mismo que hables con un director comercial a que hables con un ingeniero constructor de la obra. No sé si me entienden. O sea, entonces el reflejo lingüístico es usar esas palabras que él o ella está utilizando al momento de tú hablar con él, con esa persona. La cadencia tiene que ver con la tonalidad y el énfasis que haces en diferentes palabras, porque es lo que tú quieres que tu cliente se quede en la mente. Y luego las palabras de reacción y, por supuesto, la ética en todo momento, ¿no? Entonces, vendemos. Se me olvidó que el José ahora sabe que trabajas en Menarre. ¿Podemos poner silencio, por Y yo favor, subí los un micrófonos? Gracias. Vendemos por solución, por resultados, por beneficios y por testimonios. No vendemos por precio. Sé que el cliente te va a preguntar 4 o 5 veces por el precio y está bien. No vamos a evadir la pregunta, la vamos a manejar, tal como los enseñé con los 4 pilares. Pero el enfoque debe ser en la solución, resultados, testimonios y sus beneficios. Cuando hablamos de una metodología customer centric o céntrica al cliente, hablamos de poner al cliente en el centro tal cual. Es decir, yo voy detrás de sus beneficios, no de los míos, o al menos no se lo hago percibir. Ya cuando él me pague, pues esa es la consecuencia de yo solucionar algo, ¿verdad? Aquí hay un escenario que quiero que miremos juntos, ¿ok? Miren este escenario. Dice, es más, me gustaría si alguien me ayuda. Aquí tengo un vendedor y un cliente. Miren cómo funciona esto. Esto es interesante. Un vendedor y un cliente. A ver, yo voy a ser el vendedor y alguien que pueda participar, por favor, que sea el cliente. Que levante la mano. Mejor que me diga algo porque no lo estoy viendo en la pantallita, pero alguien que quiera ser el cliente. Solo es de leer el texto. ¿Puedo participar, coach? Sí, Angie, no. Sí. Muy bien, me gusta. Sí, claro, adelante. Bueno, tú eres el cliente, Angie. ¿Ok? Sí. Entonces tú lees la primera línea. Tengo que hablar con mi socio. Yo como vendedor, esto ya es más a B2B, pero ayuda muchísimo. Yo como vendedor diría, entiendo que tengas que hablar con tu socio. ¿Qué hice ahí? Mostré empatía, que es el primer pilar, ¿se acuerdan? Conecté. No me pongo, como decimos en Guatemala, taco a taco contigo, yo me pongo de acuerdo contigo. Bueno, digo, entiendo que tengas que hablar con tu socio, sé que esta decisión es importante, déjame te pregunto, pero no me detengo, sino que sigo, ¿no? Déjame te pregunto. Si tu socio dice que no, pues no cerraríamos el negocio. Si tu socio dice que sí, pues cerraríamos el negocio. Y termino con una pregunta. Y digo, ¿correcto? Correcto. Entonces, el vendedor dice, ¿por qué? ¿Por qué correcto? ¿Por qué? ¿Por qué crees tú? Entonces, me lees el último párrafo, por favor, Angie. Aquí es donde el cliente empieza a decir todas las razones, beneficios y soluciones que tu propuesta presenta. Y es donde todo lo que ellos repiten les hace sentido y se vuelve creíble y factible. Gracias, Angie. Es ahí donde se cumple la frase a la izquierda
que dice, los clientes no creen cuando tú lo dices, lo creen cuando ellos se lo repiten. Y esto es algo del ser humano. Uno aprende repitiéndose las cosas. Uno aprende mucho más, de hecho, enseñando las cosas, ¿verdad? Practicando, la práctica hace el maestro, dicen por ahí. Entonces, esto es real. Cuando ustedes hacen que el cliente repita ciertas cosas que ustedes ya le dijeron, pasan dos cosas. O se lo creen efectivamente ellos, y ustedes también comprueban que están poniendo atención, que su mente no anda divagando en otras cosas. Porque lo que ustedes quieren es full atención en el momento de conversar con alguien. Entonces, este es un escenario muy claro donde ustedes hacen pensar al cliente y que repitan las cosas para que se lo crean, ¿verdad? Entonces ahí el cierre vendría y decirlo, bueno, entonces, ¿verdad? Hacen su cierre que tengan que hacer y lo llevan a la parte ya de la transacción. Entonces, para cumplir todo esto, el único objetivo somos nosotros mismos. El único enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Recuerden, no vemos las objeciones negativas, las vemos como una muestra de interés. Me explico. A no ser que sea un rotundo no. Por favor, no, disculpa, pero no. Está bien, no pasa nada. Pero en la mayoría de los casos, una objeción debe ser una muestra de interés. Yo como asesor comercial lo tomo como algo positivo. Ah, hay interés. Perfecto, entonces hablemos, ¿verdad? Pero es la perspectiva de uno mismo la que lo hace. Dos cosas. O actuar como que sí, no, dice que está muy caro, no quiere, ¿verdad? O intentamos, pero damos a percibir inseguridad. Porque temblamos cuando nos dicen que no, porque tenía que vender 20 y solo he vendido 15 y ya estamos en la última semana del mes, etc., etc. Y damos a percibir de forma intuitiva esto a nuestros clientes, ellos lo perciben, no nos otorgan la confianza y obviamente no vendemos. Pero el único enemigo allí es nuestro cerebro. El cerebro no distingue entre lo real y no real, el subconsciente no lo distingue. Entonces, lo que uno se dice a uno mismo, por eso hay una frase acá de Henry Ford que me encanta, que dice, este, cuando todo perezca ir en tu contra, recuerda que el avión despega contra el viento. Y esto es porque recuerden que de 10 o 20 que tocan la puerta, no todos son nuestros clientes. No pasa nada. De todas maneras, nos importa la relación con nuestros clientes. Entonces, concluyendo la clase, yo quería enfocarme mucho en el manejo de objeciones. Inicialmente hablé algo muy básico sobre el mundo de las ventas. Esto es un mundo muy, muy, muy amplio, muy volátil, muy cambiante en cuanto a nuestro comportamiento de compra. A nadie le gusta que le vendan, pero sí compramos hasta lo que no utilizamos, ¿verdad? Y depende mucho de nuestros asesores comerciales capacitados profesional y éticamente que maximicen esos números, como con ética, con empatía, manejando objeciones, creando relaciones a largo plazo, ¿verdad? Esto es muy importante. Por eso en R-Connect nos dedicamos a eso, a la capacitación comercial de todos los equipos, ya sea en venta telefónica, como en venta presencial o en venta por redes sociales. También un poquito de marketing digital, que de hecho más adelante podríamos hablar de eso. El año pasado dimos todo un diplomado, gracias a nuestra licenciada Erika de la Cámara de Comercio, con quien tenemos un bonito convenio. Hicimos todo un diplomado de 20 horas de formación, más todo un material didáctico y casos y tal, muy bonito. Y mucha gente se graduó con ese diplomado. Y no, ahora pues estamos hablando por si posiblemente haríamos nuevamente esta mecánica del diplomado. De hecho, si alguno aquí está interesado en eso, póngame la palabra sí, yo en el chat para ver si alguno está interesado en tomar todo un diplomado con la cámara y obtener su certificación, por supuesto, en convenio con R-Connect, la empresa nuestra. Y pues ahí ya tenemos un margen de saber quiénes están interesados y quiénes no. Licenciada Erika, si usted quiere, abrimos un poquito de preguntas o vamos ya cerrando, como usted quiera. Claro que sí, Coach Alfredo, muchísimas gracias por este tema tan interesante. Creo que podemos dar un par de minutos para que puedan compartir. Si alguien tiene una pregunta, puede levantar la mano, abrir su micrófono. Podemos dar unos minutos más. Creo que vale la pena que podamos tener un poquito de retroalimentación por parte del público. Si alguien quiere comentar algo, compartir, vamos a dar unos minutos para ello. Buenas noches. Sí, buenas noches. Adelante, buenas noches.
con una duda, ya que el tema es objeciones. Estoy empezando un proyecto para vender por redes sociales. Me llegó una solicitud de una cotización y de hecho el cliente estaba muy interesado y me dio todos los datos necesarios. Sin embargo, después de la cotización, solamente me acerqué de nuevo a preguntar y me dijeron, estamos evaluándolo con la junta. ¿Cómo se rebate? ¿Cómo hacemos esta parte en un proceso que no es cara a cara, sino que entró por medio de una solicitud y que luego tiene que ver solamente por la comunicación, en este caso vía WhatsApp? Agradecería su opinión, por favor. Ahí hay, gracias, Marco, ¿verdad? Marco Vinicio. Es correcto, gracias. Gracias, Marco. Gracias por estar acá y por dar el tiempo de aprender un poquito de esto. Ahí hay mucho que hablar porque ahí vamos a hablar mucho de técnicas. Primero, identifica la forma que se está conectando tu cliente, es decir, cómo te está hablando. Podría ser textos largos, textos cortos, audios, y hay que ir de la mano con él o ella. Eso hace un impacto, ¿verdad? Si te manda audios, contéstale audios. Lo ideal también es que cuando uno contesta algo, si es que es si fuese una objeción, cuando tú contestas algo en WhatsApp, siempre termínalo con una pregunta. ¿Ok? Siempre. Termínalo con una pregunta para seguir la conversación. Y últimamente, yo te diría lo siguiente. Si la conversación está dando por WhatsApp 2, 3, 4 veces, yo creo que no está nada malo hacerle una llamada a este cliente. Llámale, habla. Mira, solo te robo 5 minutos, solo quiero saber cómo te puedo ayudar. Y tal vez y hablando por teléfono, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque al hablar por teléfono, tu voz se convierte en tu imagen, ¿cierto? Tu voz se convierte en tu imagen al hablar por teléfono. ¿No les pasa que uno habla con un desconocido por teléfono y uno escucha una voz de mujer o de hombre y uno se hace una imagen de lo que, cómo posiblemente físicamente se viera esa persona? Puede que al hablar con esa persona tengas mayor impacto. Puede que por ahí vaya la cosa. Y también al final tienes que darle un ultimátum. Si no te va a comprar, no te va a comprar y no pasa nada. Espero que eso te ayude, Marco. Muchísimas gracias, muy amable. Claro, estamos a la orden. ¿Alguien más quisiera preguntar o tal vez comentar? No pasa. Rita Aguilar, gracias que te conectaste, te veo por acá. Un abrazo a Rita también, que la conozco de LinkedIn. Muy amable de estar acá. Hola, Alfredo, es un gusto poder estar acá. Realmente es interesante todo lo que acabas de mencionar. Fue un refresh, definitivamente, de poder saber cada tema. Incluso me gustó desde el inicio y fue justo la captura que tomé de la fórmula ácida, ¿verdad? Porque no solamente lo vemos de una manera tan encasillada, es decir, lo puedo ver desde la parte de ventas, pero cómo conecto también en diferentes escenarios parte con mi cliente, ¿verdad? Y hay algo también importante que hablabas acerca del buyer persona, conocer cuáles son los temores de mi cliente, qué piensa, cómo siente, cómo ve su entorno y todo eso, ¿verdad? Y creo que eso no solamente aplica en la venta, porque en la venta también está la relación del cliente, ¿no? Entonces, ese servicio al cliente puede ser también ese mapa de empatía, el buyer persona, visto desde este punto de vista y no ser solamente de una forma enlatada, ver a mi cliente desde ese punto. Entonces, sí, es súper valioso todo lo que has hablado este día, Alfredo. No, gracias a ti y qué bueno que le encontraste un poquito de valor. Es que el mundo de Mucho. las ventas es muy amplio, la verdad, y por eso lo que hacemos en Eric Connect es damos una capacitación acorde al sector, a la industria, a las necesidades. Fíjate que hay gente que viene y me dice, quiero una capacitación, Alfredo, en manejo de objeciones, porque estas son mis objeciones. Pero yo le digo, bueno, pero regresemos a tu proceso de ventas, porque muchas de esas objeciones posiblemente se den porque tú tal vez no tienes un proceso definido, podría ser. Entonces hay que ir desde inicio. No es que empecé un poco rápido al inicio, pero qué bueno que estás acá y que le encontraste un poco, bueno, bastante valor. Estamos en comunicación. Gracias por estar acá. ¿Alguien más quisiera comentar o preguntar? Buenas noches, Alfredo. Yo te quiero agradecer por la invitación. Nosotros estamos acá en el Southwest de la Florida
Y bueno, para nosotros el cliente es de suma importancia porque es el bien más preciado que tenemos, porque un producto pues no se mueve solo, ¿no? Se mueve a través de las personas y pues para nosotros las objeciones son algo de todos los días. Hemos tratado de manejarlas con mucha ética y sobre todo haciendo relación con la persona, porque al final de cuentas, en una venta alguien pierde, alguien gana, pero ya cuando creas una relación vas a tener una persona o un cliente, ganar, ganar. Ganar, ganar, sí. Ganar, ganar. Entonces, para nosotros los no construyen nuestro carácter y los sí construyen nuestro negocio. Me encanta, me encanta. Mira, me diste goosebumps, me encanta porque en redes de mercadeo, por ejemplo, ¿verdad, Verónica? Es tan vital el crear la relación de confianza con las personas. Esa persona te va a construir toda una red y se va a ir y va a ser una bola de nieve. Yo conozco muy bien el proceso, créemelo. Por eso es que en Latinoamérica, como yo decía antes, trato de cambiar ese tradicionalismo, ¿sabes? De ir detrás de la plata y la venta tal cual. No es así. Es ir detrás de la relación con la gente, porque eso es lo que te va a traer tu beneficio monetario a largo plazo, ¿verdad? Entonces me encanta lo que comentaste y gracias por estar acá. Qué bueno, me gustó verte por acá. A la Cámara de Comercio. Gracias. Muchas Sí. gracias por mi esposa me dio la invitación. El Ajá. contenido tiene muchísimo valor. Yo solamente, bueno, ahora mismo me ha servido mucho de lo que comentaste, de verdad que tiene bastante valor. Yo solamente tengo un comentario acerca de las objeciones, ¿verdad? Porque como dijo aquí Vero, pues nosotros, es el pan diario, ¿verdad? De cada día para nosotros, manejar objeciones. Y hace rato hicieron una pregunta diciendo, bueno, ¿cuándo desisto? ¿Cuándo desisto? ¿En qué momento desisto, verdad? De hablarle de mi producto, de mi servicio a mi cliente. En mi experiencia personal, es muy importante saber leer los tiempos. Hay un tiempo para todo y cuando, como dices, desde el principio, desde el comienzo, nuestra intención es buena, la pasión es buena y el tiempo es bien manejado, es seguro que hay una respuesta muy positiva, aunque no logremos esa venta, porque un no significa no en este momento. Sí. Pero puede ser un sí en el futuro. Claro. O una recomendación, ¿verdad? Sí, Exacto. sí, claro, claro. Sí, tu nombre, por favor. Guillermo Ramírez. Un gusto, Guillermo. Un gustazo Gracias. de estar. Muchísimas gracias. Claro. Abrimos para una última pregunta, jóvenes. Un último comentario, por favor, por cuestión de tiempo. Mientras alguien abre el micrófono, veo que muchos dijeron yo acá. Licenciada, creo que vamos a ir planificando un diplomado otra vez como el año pasado. Veo que hay gente también aquí de Ecuador, que invité a unos colegas de Ecuador. Y nada, estoy súper agradecido de estar aquí con ustedes. Bonita audiencia. Tuvimos a un punto como 40 o 50 personas. Pero bueno, Así es. Sí. lo dejo a su criterio, licenciada. Sí, muchísimas gracias. Pues nuevamente, Alfredo, gracias por esta masterclass. Definitivamente siempre es un gusto escucharlo. Agradecemos a las personas que se conectaron de Guatemala, Quetzaltenango, Colombia, Estados Unidos, Ecuador. Qué bonito tener un público tan diverso porque de esa manera pues nos retroalimentamos. Y bueno, sí, definitivamente vamos a generar el diplomado. Ya algunas personas dejaron por acá su respuesta. Vamos a estar compartiendo más adelante toda la información para que puedan incluirse en este diplomado para dar seguimiento al tema. Les agradecemos mucho el que siempre estén pendientes de los eventos que organiza Cámara de Comercio de Guatemala, filial Quetzaltenango. Tenemos una agenda bastante interesante para el mes de octubre. Hay 2 eventos presenciales para quienes están acá en Quetzaltenango. Ya pueden ver la agenda de octubre en redes sociales. Aparecemos como Cámara de Comercio de Guatemala, filial Quetzaltenango. Y para quienes están fuera de Guatemala, pues bienvenidos siempre a nuestros martes de crecimiento y desarrollo en estos espacios virtuales. Muchas gracias a nuestros afiliados que están siempre también pendientes y son participantes activos de estos espacios. Muchas gracias a cada uno. Quiero invitarlos a que quienes puedan abrir su cámara. Vamos a tomar una fotografía para poder dejar
el recuerdo de este encuentro virtual que de alguna manera nos acerca, y eso también es algo bastante importante. Alfredo, muchas gracias nuevamente por todo lo compartido. Siempre es bienvenido a este espacio. Muchas gracias por agregar valor a nuestros afiliados y también invitados, por supuesto. Ha sido un gusto tenerlos por acá. Vamos a esperar que abran cámaras. Muchas gracias a todos los que van abriendo cámaras. Muchas gracias. Qué gusto verlos por este espacio. Vamos con una fotografía y la segunda. Listo. Perfecto. Pues bienvenidos como siempre a nuestros espacios virtuales. Un fuerte abrazo para quienes nos acompañan desde otros países. Qué gusto de verdad tener este webinar hoy tan diverso. Para todos los que se registraron, esta masterclass, la grabación les va a ser enviada a sus correos para que puedan verla nuevamente, puedan revisar por ahí algunos detalles y conceptos. Y que pues quedemos siempre en contacto a través de redes sociales, correo electrónico y WhatsApp. Coach Alfredo, muchas gracias nuevamente. Una feliz noche para todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Que estén bien. Bendiciones.